Bueno, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo acto del Laboratorio de Poesía Ucopoética de Cultura de la Universidad de Córdoba. Hoy tengo el placer de tener aquí conmigo pues, a los que considero que son dos de los mejores escritores que tenemos en este país en este momento. Manuel Vila, Pablo García Casado, que vamos a disfrutar pues, una conversación entre ellos al hilo de la obra de Manuel, que es nuestro invitado. A los dos los conozco personalmente desde hace ya mucho tiempo. He tenido la suerte de participar con Manuel en el proyecto que fue Mutantes, hace ya ha llovido de esto, y a Pablo pues lo conozco desde siempre, ¿no? Yo a Manuel lo quería traer al laboratorio y como sé que está muy liado, muy ocupado, pues yo le pedí por favor que me dijese qué día y qué hora podía venir, y él tuvo la amabilidad pues, de decirme el día 1 de abril puedo por la tarde, porque además estoy en Córdoba, ¿no? Nos hemos pillado de viaje entre muchos sitios y Venecia, que se va ahora a seguir promocionando su libro de Ordesa, ¿no? Manuel, voy a hacer una pequeña presentación de ellos dos y ahora ya lo dejo con la conversación, con lo importante. Manuel va a leer algún poema al final de la conversación y luego, pues, si queréis hacer una pregunta, pues bueno, estáis invitados a hacerlo, ¿no? Manuel nació en Barbastro, en Huesca, en 1962. Él es poeta, narrador y ensayista. Y ya digo, uno de los nombres fundamentales de nuestra literatura a día de hoy, ¿no? El tema de la novela, él ha escrito muchos libros, pero bueno, yo quería destacar España, el libro publicó en 2008 con DVD, y los que lleva publicados en Alfaguara, Aire Nuestro, Los Inmortales, El Luminoso Regalo y Ordesa, que es del año 2018, que es con el que más éxito está teniendo, ¿no? Que el libro pues ya lleva casi 100.000 ejemplares vendidos, está publicado en distintos idiomas y no se agota, porque realmente es un librazo, que si alguno no lo ha leído, pues ya desde aquí lo recomiendo, ¿no? En cuanto a la poesía, aparte de unos primeros libros, pues también quería repasar El Cielo, que es el que publicó con DVD en el año 2000, o los que lleva publicados en Visor, Resurrección, Calor, Gran Vila, El Hundimiento del año 2015, con los que ha ganado premios como el Jaime Gil de Viedma, el Ciudad de Melilla o el Generación del 27, ¿no? Tiene diversas antologías, entre ellas La Poesía Completa, 1980-2015, en Visor, que acaba de publicar una nueva edición con más poemas, nos estaba comentando, y es premio de las letras aragonesas en el año 2015. En cuanto a Pablo, nació en Córdoba en 1972, él necesita aquí en esta ciudad menos presentación, pero igualmente pues, aprovecho. Y es curioso porque tengo aquí a dos escritores que formaron parte de la escudería de DVD y los dos están ahora en Visor, ¿no? O sea que han tenido pues, un cierto camino común en este aspecto, ¿no? Pablo, como digo, empezó con las afueras en el año 97, El Mapa de América, Dinero, García, que es su último libro, y estamos esperando el que va a ser pronto su último libro, que está en capilla y que saldrá en otoño, en Visor, ¿no? Aparte de formar parte de numerosas antologías, ¿no? Para mí, ya digo, son dos de los mejores escritores que tenemos ahora mismo en este país y hemos coincidido últimamente, casualmente, estuvimos en Zúrich, los tres, que es un sitio de lo más extraño para coincidir, pero bueno, allí estuvimos. Y para mí esta conversación es algo así como cuando yo cogí el libro de conversación entre Frank Miller y Will Eisner, ¿no? Salvando las distancias, y sobre todo las distancias también de edades. Pero bueno, pues son como realmente dos grandes artistas hablando del proceso de creación, ¿no? Como los dos estabais en DVD, yo, si os parece, y ahora ya tú diriges la conversación, me gustaría empezar un poco recordando a Sergio Gaspar, recordando un poco cuál fue la experiencia de estar en DVD y un poco por hacer un poco un homenaje a ese hueco que ha dejado en la edición el hecho de que Sergio ya no edite. Así que si queréis empezamos por ahí. Bueno, Manuel, bienvenido a Córdoba. Ya sabes que aquí eres bien querido y bienvenido. Es verdad, yo la primera referencia que tengo de Manuel Vila fue por El Cielo, ¿no? Que fue un libro sorprendente, luminoso, potente. Yo te quería hacer algunas preguntas
porque esto va de preguntas y respuestas y de repreguntas, ¿no? Hay un Manuel Vila, Antes del cielo, que recoges en tu poesía reunida, ¿no? ¿Cómo llega, qué lecturas son las que primero alumbran a ese poeta del cielo, ¿no? Que decide, no digo que lo anterior no fuera decidido, digamos que es tu real bautismo de fuego con la poesía, tu primer acercamiento global hacia la poesía. Sí. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias a Javier y a Pablo, y efectivamente yo me siento muy querido en Córdoba, o sea que me siento aquí como en mi casa. Yo diría que incluso mejor que en mi casa. O sea que... Y lo que pregunta Pablo, pues es una pregunta importante, interesante, y tiene que ver mucho con algo que yo me he sentido siempre una persona que aprende muy despacio, las cosas, muy lentamente. O sea, hay gente que nace a la literatura, pues yo qué sé, con 20 y tantos años ya tiene mucha voz propia, mucha visión personal, mucho campo recorrido. A mí me costó muchísimo, yo creo que porque soy bastante torpe y entonces aprender cosas me cuesta mucho. Entonces, ahora también soy perseverante, soy tozudo aragonés, ¿no? Sí. Entonces yo quería, o sea, evidentemente yo empecé a escribir motivado, como muchos, pues porque te gusta lo que has leído, estás obsesionado y estás admirando muchísimo a tus escritores de cabecera, a tus poetas de cabecera, y esa admiración te lleva a imitarlos constantemente. Esto a mí, que esto es normal, a mí esto se dilató mucho en el tiempo, esta admiración obsesiva, ¿no? Casi. Entonces, pero hubo un momento en que me di cuenta, lo que pasa es que la gente se suele dar cuenta antes, eso es lo que quiero decir, que yo me di cuenta a los 32 o 33 años, normalmente uno a los 24 o 25 ya se puede dar cuenta de esto, pero a mí, como digo, pues como de aprendizaje lento, pues sobre los 32, 33 años me di cuenta de que yo tenía que escribir pues lo que me tocara escribir a mí, mejor o peor, pero lo mío. Y entonces ya es cuando empecé a escribir los poemas del cielo y ya cambió todo. Entonces ya dije, bueno, voy a hacer lo que a mí mi mundo, lo que yo veo en la realidad, lo que a mí me pasa, y esto va a ser lo que yo voy a intentar que sea mi literatura, y no voy a estar sirviendo y copiando modelos que a mí me admiran muchísimo, los admiro muchísimo, pero que son otros órdenes literarios que no forman parte de mi vida. Entonces eso fue un cambio brutal de perspectiva. Entonces yo ya empecé a escribir de una manera completamente distinta, pero o sea, fue una inflexión realmente, porque yo lo que yo había escrito antes ya me resultaba absolutamente lejano, porque se había producido esta división en dos. O sea, yo a partir de ese momento en que me di cuenta de esto, y además fue una operación casi de carácter vital, de darme cuenta de que mi vida era mi vida y que no podía, no escucharla y escuchar la vida de otros que habían vivido antes y habían escrito antes, sino escuchar lo que a mí me tocaba escuchar, ¿no? O sea, yo no iba a vivir como Juan Ramón Jiménez o como Luis Cernuda o como Jaime Gil de Viedma o como quien sea. Yo los podía admirar, pero ellos habían escrito lo suyo y a mí tocaba escribir lo mío. Y entonces fue cuando se produjo el cambio absoluto. Yo me imagino a la hora de escribir El cielo, y insistir un poco al principio con El cielo, hay un momento, yo creo que por mi conocimiento de tu vida personal, de tus horas de carretera conduciendo, ¿no? Me imagino a Manuel Vila repitiendo como letanía, solo en el coche, camino de esas carreteras solitarias, poemas del cielo, digamos como que era una cierta depuración, y quizá el contexto agreste de esos cielos y de esa naturaleza muerta que a veces han narrado, digamos, hay un tono vitalista y expansivo, ¿no? Que nace, digamos, en ese punto expansivo que quizá en el cielo estaba aún todavía más literaturalizado, con más peso literario, pero yo creo que en Resurrección, entonces yo creo que sueltas todo el lastre del mundo y te enfrentas a ese punto íntimo, ¿no? Yo El cielo, que hay gente que es un libro de poemas que le gusta muchísimo,
más que otros, yo creo que el cielo es el principio de una aventura, pero es el principio y todavía está muy embrionarias las cosas que luego yo voy a desarrollar. Y donde mejor se ven es a partir de la resurrección y en calor, sobre todo probablemente en calor, ¿no? Y yo donde más cómodo con los poemas que más cómodo estoy son con los de resurrección, calor y Gran Vilas y los últimos, ¿no? Sí. Pero el cielo todavía es una voz embrionaria. Sí. Yo cuando escribí ese libro tenía 33, 34, 35 años, ¿no? Yo vuelvo a insistir, ¿no? Y sobre todo también en la prosa, yo creo en la poesía también. Es que como ha habido 3 o 4 excepciones en el mundo de la poesía que han sido absolutamente maravillosas y paradigmáticas, pero son excepciones. Es la excepción de Rimbaud o la excepción de Claudio Rodríguez. No, Claudio Rodríguez con 18 años publica Don de la ebriedad. Joder, es que, Sí, pero es una excepción. Lo normal es que alguien escriba algo importante o relevante a partir de los 40 años. Pero en Resurrección hay una voz que ha dejado, digamos, que ha encontrado su lugar. Entonces es una voz potente, es una voz potente, y esa voz potente que se atreve con cualquier región del conocimiento, de la historia, y es capaz de de hablar de su madre, es capaz de hablar del tiempo, es capaz de hablar de la realidad, es capaz de hablar de muchas cosas simultáneamente. Y esa simultaneidad, que es la confianza en el discurso, ¿no? Yo creo que nace en Resurrección, que por cierto gana el premio Exequo con otro libro imprescindible de Eduardo, ¿no? No, ese fue Calor. Con Calor, ¿verdad? Con Calor fuimos Exequo, ¿verdad? El premio Fray Luis de León. Él lo ganó con La Vida Nueva. Con La Vida Nueva. Y yo con Calor. Fuimos execuos, sí. Exequo. Bueno, pues el libro anterior a mí me parecía, y Calor que tengo, incluso hasta compartimos algunos comentarios sobre Calor y todo eso, pero en Resurrección yo recuerdo haber dicho, sí, este hombre a partir de ahora inicia un camino, es capaz de todo. Y había también, ahora que has dicho una cosa con Habitus de los mutantes, yo no sé si en ese momento, estaba hablando de 2004, 2005, ¿no? Del momento en la que se escribía, ¿no? Los suplementos, se escribía el momento de la superación hacia otro realismo, ¿no? Cada uno interpretaba esa superación de la manera que estimaba conveniente. Los mutantes lo hacían de una manera. Yo no tenía tan claro que tú eras un mutante, tú estabas haciendo tu obra con independencia de que cada uno, Agustín hacía otra, cada uno hacíamos lo que... Pero sí que ciertamente había, con independencia que luego tu relación personal con la llamada otra sentimentalidad sea buena, y bueno, y creo que es buena porque son buenas personas. Pero sí quizá había decir, bueno, esto se ha acabado, ¿no? La otra sentimentalidad se ha acabado, estamos llegando a un cierto manierismo de ese realismo meditativo, se había convertido en, entenderme el concepto, una cierta ñoñería de lo cotidiano, ¿no? Y había un señor que coincidía en desactivar y por desactivar ese manierismo y activar otra manera de abordar la realidad y lo latente y lo presente de una manera muy distinta y con otros referentes muy distintos, ¿no? A ver, yo sí que veía que había una cosa en la poesía de los, bueno, ya de los 90 y del siglo XXI, del principio del siglo XXI, había una gran ausente. Y tú y Javier, mucha gente en sus libros empezó a darle cabida. Era la realidad, ¿no? La realidad quiere decir pues, lo que estaba pasando en el mundo. Era una gran ausencia que había en la poesía. Pongo por caso, por poner un ejemplo, o sea, yo en Resurrección le dedico un poema a McDonald's, ¿no? Es decir, a ver, no es que a mí me diera, voy a dedicarle un poema a McDonald's, no, a mí me salió porque yo de repente un buen día me di cuenta de que yo cuando iba a viajar por el mundo y no sabía dónde ir a comer, iba a comer siempre a McDonald's, ¿no? Porque es el sitio más barato, bueno, sobre todo cuando eres joven y tal, ¿no? Entonces, bueno, se me empezó a calentar la cabeza con el tema y al final escribí un poema.
Pero, ¿por qué? Pues por al contacto con la realidad o los coches que salen en tu poesía y en la mía, ¿no? Yo me acuerdo que un día fui a un instituto hace ya muchos años y un chaval me preguntó, oiga, ¿por qué salen tantos coches en sus poemas, no? Digo, pues no van a salir caballos, ¿no? O sea, pues, si yo fuese un poeta del Renacimiento, bueno, lo que sea, y digo, y cuando sales a la calle, ¿qué hay? Coches, ¿no? Es decir, era dar entrada en la poesía a todo lo que forma parte de la realidad, ¿no? Del Eso ecosistema nuestro. Sí, pues lo que pasa en el... que es cosa que la poesía siempre había hecho, que esa es otra. Lo que pasa es que a veces esto se olvida, que la poesía siempre históricamente había operado así, desde, yo qué sé, las odas elementales de Pablo Neruda, o por ejemplo cuando Baudelaire se pone a hablar de las calles de París, no eran tema de la literatura francesa. Eso se le ocurrió a Baudelaire hablar de las calles de París y de los tipos de la gente que había por allí, de las cosas más sórdidas y más sombrillas del París. Eso no era, de París, eso es un tema que trae él. O sea, lo que quiero decir con esto es que siempre ha habido una incorporación de la realidad a la poesía. Lo que pasa es que cuando te toca a ti, cuando ves que de repente un señor poeta de tu tiempo incorpora a la poesía algo que a ti te parece trivial porque pertenece a la realidad, pues te sorprende, ¿no? Pero es que es la realidad, entonces hay que meterla a los poemas. Yo creo que no solamente el hecho de que, es que con los coches, yo sé que al final íbamos a acabar hablando de coches, porque Claro. cada vez que tú y yo nos sentamos a hablar, la última vez que hablamos sobre coches hablamos de 124, hablamos de ese coche y de por qué los padres de una generación aparcaban el coche en sombra y eso, Sí. siempre buscando una sombra para que... No sé si lo Ese es contaba un el otro día mi tema- padre, digo, voy a verme ese con es- Manuel Vila, dice, el del coche en sombra. El de y la sí, sombra del coche. tú no contaste, dice, y mi padre me iba a veranear a Salou, bueno, mi padre vivía en Salou, y claro, pues, también Sí. iría a veranear allí a Tarragona, ¿no? Pero creo que también es porque todo tiempo requiere la redescubrir una iconografía, ¿no? Entonces yo creo que esos mutantes o esos autores de principios del siglo XXI tenían que reconstruir una iconografía nueva, ¿no? Que tuviera que ver con las cosas que nos pasan, ¿no? Y en eso creo que sí estabas tú, ¿no? Y el coche era el Sí. icono por excelencia, ¿no? Pero yo estaba más desde el realismo, o sea, a mí en realidad yo creo que soy un realista, o sea, un escritor realista, no por nada, sino porque no me da para más, o sea, que no porque uno diga, no, yo quiero ser realista, ¿no? Sino, aquí, como bien has dado a entender, Pablo, al principio, yo creo que hacemos lo que podemos, ¿no? Sí, Yo creo que hacemos lo que podemos, no hacemos más, ¿eh? No hacemos más que lo que Ahora, eso podemos. sí, lo damos todo, ¿eh? O sea, luego sí, nos entregamos y tal, pero yo creo que, bueno, pues si uno es realista, pues es porque, pues bueno, porque le toca, pues porque es como ve el mundo y tal, y porque no sabe hacer, yo qué sé, a mí me gustaría escribir los relatos de Borges, por ejemplo, ¿no? Pero no me van a salir, pues Ya, porque pero yo no hay tengo un- esa épica, ¿no? Entonces, Pero hay un concepto que tiene que ver con, y ahora que tengo aquí a Ángel Luis, que plasmó en una Bienal de Arte Contemporáneo de Sevilla, un concepto que yo sigo usando, los desacogedor, ¿no? Como concepto, ¿no? Hay un momento respecto al realismo que tú incorporas, yo no sé si lo incorporas esa misma palabra, en calor mucho más, y en los últimos libros más todavía. Tú abordas la realidad, pero de una manera muy desacogedora, es decir, Sí. como algo con alguien que está en conflicto con ella. Sí. Conflicto con ella, pero no en conflicto con ella, sino que le muerde por dentro, ¿no? Pues sí, se puede ser realista, se puede ser absolutamente acomodaticio. Y entonces creo que ahí estaba la tensión. eso es la desesperación, porque yo estoy desesperado, eso es el problema. ¿Sabes? No, lo estaba pensando, porque esta mañana leyendo poemas del instituto, digo, joder, aquí hay desesperación. Claro, pues que claro, también en la desesperación también es fruto del realismo, porque veo que todo el mundo está desesperado, ¿eh? O sea, yo veo mucha desesperación en el mundo. Hay desesperaciones muy, digamos, conflictivas y hay gente desesperada, pero que ha hecho un pacto con su desesperación. Yo creo que soy una persona que ha hecho un pacto de convivencia con su desesperación. Entonces yo puedo vivir muy bien teniendo a mi desesperación al lado, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que... mi poesía tiene ese realismo y lleva eso que tú has dicho, ¿me has dicho? Lo desacogedor. Desacogedor, Además, no se puede que yo utilizar- llamo, a eso de desacogedor, yo lo llamo desesperación, que es una especie de no sé, de sufrimiento interno que uno lleva ante ante la contemplación del mundo, ante la contemplación de lo que hay en el mundo y también ante tu propia vida y cómo tu vida
también aquí hay un tema universal, ¿no? Que es tu propia vida, pues es un proceso en marcha y por tanto es un proceso temporal que se ha iniciado y que ya vas viendo que va avanzando peligrosamente y que los números de tus años van progresando, entonces ya también hay ahí el filo del tema clásico de la mortalidad de una persona, ¿no? Que eso también ayuda a que la desesperación crezca, ¿no? Entonces, Desesperación o desacuerdo, pero no solo, es decir, y hay una cuestión también contraria, o sea, decir una cosa, la poesía y otras muchas disciplinas permiten una cosa y la contraria también, ¿no? Y hay un sesgo que yo creo que hay en tu poesía, ¿no? Y en muchos momentos también de Ordesa, ¿no? Que no quería nombrar Ordesa porque, por respeto al libro y por lo que adoro ese libro, pero sí que es cierto que hay otro, también porque creo que eres el poeta más whitmaniano que conozco y creo que conozco algo. Vale. Y en Whitman hay ahora que se cumplen pues, el centenario, ¿no? Hay un punto whitmaniano de creer en el género humano, ¿no? De cierta candidez en el discurso y en la expansividad y en algo que es recurrente en tu poesía, que es el amor, ¿no? Sí, en Whitman yo soy muy whitmaniano, Hombre, completamente espero que no me lo whitmaniano, rebates, ¿no? sí, completamente whitmaniano, pero también en Whitman lo que hay un punto de insaciabilidad, que en mí, yo creo que esa insaciabilidad whitmaniana en mí acaba siendo desesperación, ¿no? Una especie, pero la insaciabilidad que hay en Whitman, es decir, Whitman es un ser adánico que contempla el mundo y se enamora, le nace una admiración brutal por todo, o sea, todo le parece maravilloso, todo quiere comulgar con todo, tiene que ver también con ese país, quiere fundirse con los ríos, con las montañas, con los seres humanos, con todo lo que forma parte de la realidad, es una especie de máquina mística de fusión con todo, eso es Whitman, ¿no? Pero claro, eso produce también una insaciabilidad, porque claro, son muchas cosas, ¿no? Entonces en Whitman siempre hay un punto de y esto también, y esto, entonces es un sumatorio interminable de pasión por la vida, ¿no? Entonces esa pasión por la vida, que tiene que ver con ese concepto de la insaciabilidad, que yo creo que es muy whitmaniano en mí, probablemente ya pues traspasado por una... Porque claro, el mundo que vivió Whitman era un mundo... Está hablando de un Whitman posmoderno. Pues claro, ¿no? Whitman vivió en el 19, donde la naturaleza y un montón de cosas todavía eran... Sobre todo la naturaleza, el mundo natural era una realidad. Ahora el mundo de la naturaleza... Un mundo ginsbergiano, es decir, de la generación Beat, que recupera eso, que tú arrastras, pero que el mundo de Ginsberg y todo eso al final arrastras, coge a Whitman, lo actualiza, y lo abre y digamos tú coges ese deseo, ¿no? Porque la poesía de Manuel Vila es una poesía llena, impregnada, llena de deseo, ¿no? Y eso está en Whitman, no tanto, o sea, sobre todo en lo que cuenta, pero sobre todo en el tono, ¿no? El tono expansivo, ¿no? Y eso creo que sí está en la tradición americana es whitmaniana toda. Sí. Pero Whitman es infinitamente mejor poeta que Ginsberg. Sí. O sea, Ginsberg es un poeta que está bien, pero comparado con Whitman, no, claro. Pues, o sea, y Whitman está en todos. Pero no solo también está en Bob Dylan, en Lou Reed, está en la música popular americana, está en los novelistas, está en Bukowski, está en todo. O sea, porque es un espíritu de naturalidad y de veracidad. O sea, es lo whitmaniano en Estados Unidos. Yo creo que Whitman fundó Estados Unidos. Quiero decir que el primero el que se le ocurrió la idea de país fue a él. A ver, la idea más noble del país, no la que tenemos ahora, ¿no? Es decir, la idea de libertad, fraternidad, la idea de exaltación del humano, lo humano en cuanto fuerza natural, naturalidad y verdad, ¿no? Decir todo lo que llevas dentro sin ningún problema, eso es Whitman, ¿no? Decir una sinceridad devastadora, la sinceridad devastadora, que es una marca de la casa de la literatura estadounidense, ese grado extremo de sinceridad que a los europeos, sobre todo a los que tenemos tradiciones que venimos un poco de algunos problemas religiosos, pues esa ansia de veracidad y de decir la verdad nos pega un poco, nos tira para atrás, sí.
Hay también un tema recurrente y sobre todo en los últimos libros que tiene también que ver con tu lejanía del país, en la idea de España, ¿no? Que, vamos a decir, podríamos decir que eres un 98ista posmoderno, por lo que viene y tu idea doliente, ¿no? Y al mismo tiempo presente y llamadora de nuestro país, ¿no? Sí, bueno, eso es bien curioso, porque claro, yo he hablado con muchos escritores de mí, al final ya más o menos ya todo el mundo se ha dado cuenta de que si eres español, pues serás escritor español. Sí. Y si eres escritor español, pues lo normal es que hables de España y no de Alemania, ¿no? Digo yo, o de Suiza, o yo qué sé, Sí, sí. o de Rusia, ¿no? Entonces a veces... Bueno, yo titulé una novela España... Sí. Porque, vamos a ver. Que yo se lo recomiendo porque además se acaba de reeditar. Sí. ¿Hace cuánto? Hace un mes y medio así. En Alfaguara, ¿no? Sí, yo dije, joder, ¿cuál es la palabra más incómoda de mi país? España, ¿Cuál es la palabra más incómoda de mi país? Coño, la palabra más incómoda de mi país es la palabra que nombra a mi propio país, ¿no? Esto fue un ejercicio casi de puro pensamiento literario. Entonces titulé una novela España porque me parecía que era la palabra más incómoda que se podía decir en España. De hecho, como todos bien sabéis, sigue siendo la palabra más incómoda. Entonces, con un ánimo de ironía... Pero una novela extraordinariamente provocadora. Sí, yo me he investigado, es una novela muy provocadora. Evidentemente, quien la lea pues verá que ahí la España que sale es una España muy delirante, es muy grotesca, pero al mismo tiempo muy cariñosa también, muy amable. Entonces, pero claro, nació de esa idea y claro, nació de una idea fundamental también, que es que coño, a mí como escritor me tocaba, si yo he nacido en España, me tocaba representar por la sociedad. Es que hay una cosa, yo me di cuenta de una cosa, que alguna vez lo he hablado con algunos amigos, digo, vamos a ver, tú ahora a un escritor de 35 años, o 35 años, le preguntas, oye, dime 5 escritores... que te fascine, y te salta 5 escritores americanos. Seguro, te salta 5 escritores americanos. Y entonces le digo, bueno, vamos a ver, cuando tú tengas 70 años, ¿quién coño te va a nombrar a ti? Joder, ¿quién coño te va a nombrar a ti? Porque eres español, macho. O sea, es que no te das cuenta. Es que de verdad, es que es una cosa decir, pero si tú no vas a ser más que escritor español toda la vida por haber, ya puedes decirme, qué putada haber nacido en España, lo comprendo, esto lo comprendo. Joder, qué bien hubiera sido que mis bisabuelos hubieran ido a Estados Unidos, lo comprendo. No, pero ya que todo eso no ha ocurrido, entiende que esta es tu situación. Entonces, de los 5 escritores que dices, di uno español, joder, aunque sea Cervantes. Sí, pero ahí yo creo que hay una cosa que yo creo que también nuestra generación fue la primera que leyó literatura extranjera de una manera sí. Porque justo la anterior, los que nacieron en los años 30, 40, pues no pudieron tener nada más que la posibilidad de leer la literatura española en castellano. Ahí sí, también iba de un péndulo, o sea, había sido también una cosa pendular. Eso también. Es que en el fondo es el problema de normalizar la vida española, que parece que ha costado normalizar la vida española 50 años, ¿no? Porque tampoco era normal lo otro. Es que no era normal. La autarquía literaria que podía haber en España en los años 40 y 50 era también asfixiante. Entonces, claro, tú le preguntabas a un escritor español de 35 años los 5 y te decía 5 escritores del siglo de oro, lo cual también era un problema. Era duro. Entre los 5 escritores del siglo de oro. Yo soy un enamorado de Fernando Herrera, digo, ¿todavía? Claro, si tú preguntas en el año 50 a un chaval de 35... En 1950, tú le preguntas a un chaval de 35 años, de entonces, 5 escritores españoles, y te empezaba por Fernando de Herrera, ¿no? Fernando de Herrera, buenos sonetos. Entonces tampoco era normal eso, efectivamente. No era normal. Aquí, por ejemplo, Aumente tradujo a Milós y era una cosa súper loca, porque dice, este tío, ¿cómo se le ocurre? Y era una barbaridad, ¿no? Y era una de las aportaciones. Pues bueno, normalizar todo un sistema cultural que también es hijo de un sistema político, pues bueno, aquí ha sido una tarea interminable, ¿no? Y normalizar un sistema cultural pues pasaba evidentemente por leer a toda la literatura que a ti te dé la gana, pero tener también un sentido racional
de la tradición en la que tú te insertas, ¿no? Y valorar también esa tradición, porque en la medida en que tú usas la lengua española como forma de expresar tu mundo literario, entras en una tradición, y descolocarte de una forma radical de esa tradición a mí me parece también un acto de falsedad, ¿no? Y entonces eso es lo que yo veía. Por otra parte, también está saber elegir lo mejor de esa tradición. Yo creo que hay novelas extraordinarias en la tradición literaria española, sí, que son comparables a las grandes obras de la tradición americana. Digamos que un sentido común sería lo reivindicable, ¿no? Pero ahora hay una desconfianza en los productos, yo creo que desde hace un tiempo, una desconfianza en los productos literarios españoles, sí, ¿no? Entonces, en general los productos culturales. Y en general también en los electrodomésticos, ¿eh? O sea, sí, la gente sí puede comprarse un Bosch, no se compra un Palay. Con las películas pasa lo mismo, la gente sí puede comprarse un Mercedes, se compra un Mercedes y no un Seat. O sea, quiero decir que la desconfianza es en todos los... Entonces, si tú una novela americana o una novela alemana en vez de una novela española, pues la gente prefiere comprarse... Entonces esa desconfianza, pues también es una desconfianza de todo un país hacia sí mismo, ¿no? Entonces eso no es normal tampoco. Yo, retomando un poco esta idea que está tan repetida en determinados círculos especialmente cinematográficos, ¿no? Cuando, por ejemplo, se habla del cine español y se habla mal porque sí, ¿no? Yo simplemente quiero que repasen la cinematografía de otros países, ¿no? Bueno, yo creo que una de las películas más fascinantes que he visto en mi vida es El verdugo, de Berlanga, ¿no? Sí, sí. O sea, yo creo que esa es una película, por ejemplo, que en ninguna cinematografía hay una película tan grande como esa, ¿no? Muy grande, muy grande. O sea, esa película es grandiosa, ¿no? O sea, esa película se la puede hacer un genio. El verdugo, yo me la sé de memoria. Yo me sé los diálogos de memoria. Yo la he visto 50 veces esa película. Es una película española. Sí. O La caza, o por ejemplo, yo ayer, precisamente antes de ayer... Plácido, ¿no? Estuve viendo la última película de Pedro Almodóvar, ¿no? No la he visto. Y bueno, te la voy a recomendar. Me la han recomendado, Y bueno, en un momento dado de la película habla de un concepto, yo creo que es una broma hacia sí mismo, ¿no? El concepto de autoficción. Y como es un tema que contigo ha salido mucho, ¿no? Lo dice la madre. Dice, te pasas toda la vida haciendo autoficción, ¿no? Una broma que hace sobre... en relación a la relación tuya con los personajes de los autores, ¿te sientes llamado por el concepto, por la idea de autoficción? ¿Te incomoda, te molesta, te sientes a gusto en ese concepto? Yo la autoficción la practiqué cuando era joven. No, a ver, la autoficción a mí no me interesa mucho. Me interesó en un tiempo, hace unos años, me pareció divertido. Pero la autoficción, lo que se entiende por autoficción es que tú te pones como personaje con tu nombre y apellidos y sales por ahí y haces cosas y tal, que está bien. Pero yo ahora prefiero la autobiografía. Me parece un orden más auténtico de la experiencia humana. La autobiografía con elaboración literaria. Sí. Autobiografía literaria. Sí. Entonces yo, o sea, me siento más cómodo en la autobiografía. Es decir, Ordesa, por ejemplo, si a mí muchas veces me dicen, ¿usted cómo ve su novela? ¿Cómo la definiría? ¿Cómo la diría? Pues es una novela de contenido autobiográfico. Es novela porque hay una elaboración literaria, y es autobiográfica porque lo que se narra allí es veraz. O sea, todos los datos que hay allí son comprobables, han ocurrido en la realidad. Por ejemplo, las fotos que salen allí son las fotos de mis padres, y la foto donde salgo yo es mi foto. Los hechos del narrador, los hechos biográficos del narrador son absolutamente comprobables todos. Todo lo que dice el narrador es veraz. Entonces, eso es autobiográfico. No hay nada inventado. Ahora bien, sobre eso hay una elaboración de carácter literario, hay la creación de un punto de vista y hay la creación de una sustancia literaria que es muy difícil de definir, porque es una mirada sobre el mundo, la creación de la memoria también, de una forma de recordar, y todo eso hace que uno pueda llamar a ese libro novela. Entonces,
la fusión entre novela y autobiografía puede ser lo que pueda levantar un poco más de curiosidad o llamar la atención, ¿no? Porque claro, cuando hablas de novela piensas en términos de ficción, pero bueno, pero dentro hay muchos grados, desde la ficción pura hasta, pues bueno, los contenidos autobiográficos. Realmente cuando un escritor lo que quería hacer, o sea, lo que normalmente hace un escritor es utilizar todo su material autobiográfico, un narrador, y se lo da a un personaje o a 2 o 3 personajes. Entonces, todo lo que lleva lo que ha vivido un escritor se lo endilga a los personajes que van saliendo en su novela. El narrador, el escritor autobiográfico no hace esa operación. Desde el primer momento utiliza una primera persona y todo ese caudal autobiográfico se lo dice: esto es mío y no voy a hacer la operación de dárselo a otro personaje, y lo expone así desde el primer momento al lector, ¿no? Y ese es un pacto distinto, pero son pactos literarios. Es el pacto de personajes distintos o el pacto del narrador que lo va a contar todo, ¿no? Y, por ejemplo, en la literatura actual está Carl Ove Knausgård, que es el escritor noruego, no sé si lo habéis leído, y es un escritor extraordinario, lo recomiendo. Él tiene un proyecto literario que me parece fascinante. Es un hombre que está obsesionado con su propia vida y lleva 6 volúmenes contando su vida. No sé si lo habéis leído, creo que alguno lo ha leído, ¿no? Pues lleva ya 6 volúmenes y el último creo que son de 1000 páginas, entonces lo cuenta todo desde su infancia, todo lo que ha hecho. Entonces es una especie de Proust, pero del siglo XXI, ¿no? Entonces hay una forma de literatura que es esta, ¿no? Que es una especie de salvación entre comillas, de la experiencia personal a través de la literatura. Es alguien que no soporta, una persona que no soporta, yo lo hablo en Nordesa, la ingravidez. Entonces es lo que le pasaba a Proust. Proust, que es hay más, ¿no? Pero Proust es el canónico. De repente un señor se da cuenta de que todo lo que ha vivido, de que toda su vida anterior, todos los seres humanos que ha conocido, todos sus sentimientos, todo lo que ha sido, se va a desvanecer, va a desaparecer. Esto, que es una experiencia humana común, que todo el mundo a cierta edad la siente, hay seres, especialmente los escritores, que les hace enloquecer, porque no lo entienden, no lo aceptan. Entonces piden auxilio a la literatura, y la literatura les da el auxilio de la literatura autobiográfica. Entonces te pones, bueno, pues mientras cuento lo que viví, vuelve. Al menos mientras estoy, por ejemplo, en Ordesa, si yo no sé soportar, yo no pude soportar como ser humano la pérdida de mi padre y de mi madre, la manera que yo tenía de que regresaran de entre los muertos era convocándolos a través de la literatura. Y es una invocación casi atávica que funciona. Porque mientras tú hablas de tu padre y de tu madre, en un texto literario, ellos regresan. Y regresa al pasado. Y entonces se produce una especie casi de pelotazo de drogadicto, ¿no? Que es lo que le pasaba a Proust también. Es decir, de repente el pasado volvía y se convertía la literatura en una especie de adicción, porque era la que hacía regresar a los muertos, ¿no? Pero la idea fundamental, y que le pasa a Knausgård también, y le ha pasado a mucha gente, es no admitir algo que la mayoría de los seres humanos acaban por admitir, que es que la naturaleza y la experiencia humana es de carácter mortal y que hay que aceptar que lo que has vivido, lo que has amado, lo que has querido, todos tus afectos, todo lo que has creado en esta vida va a desaparecer. Y ahí está el problema. Bueno, pues yo creo que después de esta última reflexión, yo creo que ya puedes leer algunos poemas para que no nos quedemos aquí con charla. Bueno, no sé, la verdad es que esta última ha sido ya un poco... No, si queréis, no, pero esa era una poética que sí que es la poética... Ahora estaba pensando yo que poemas, porque claro, ya me he ido al tema de Ordesa y los poemas que... bueno, hay un poema, sí, voy a leer un poema que este universo que estoy diciendo se cumple, que es el poema que yo dediqué a la muerte de mi madre. Es decir, mi madre murió en mayo del 14, que fue el origen de la novela. Yo me puse a escribir Ordesa cuando murió mi madre y
y... ¿Qué iba a decir yo? Bueno, entonces escribí este poema. Sí. Yo, mi madre, como todas las madres, yo creo que muchos de los que estáis aquí os pasará lo mismo. A mí mi madre me llamaba todos los días por teléfono, o sea, pero me llamaba, pues yo qué sé, pues, hijo mío, ¿qué has comido hoy? Hijo mío, mira que llueve, o que hace frío, o que no sé qué, o sea, con conversaciones y con cosas que muchas veces yo no le cogía el teléfono, ¿no? Y un buen día tuve una especie de revelación y me di cuenta que, o sea, al ver en la pantalla de mi móvil su número de teléfono, dije, joder, habrá un día en que este número ya no salga en la pantalla de mi teléfono móvil. Y fue como una especie de revelación. Entonces, a partir de ese momento, siempre cogía el teléfono, ¿no? Entonces, cuando murió, pues escribí este poema. Y este poema es bueno, al hilo de todo lo que hemos dicho, es una especie de... es una elegía y es una revisión de una relación, de la relación que yo tuve con mi madre. Es un poema autobiográfico, evidentemente que sí, todo lo que sale ahí fue como el poema dice, pero hay también, que ese es el misterio de todo esto, hay una elaboración literaria. ¿Qué contiene esa elaboración literaria? Pues probablemente lo que contiene esa elaboración literaria es humanidad, ¿no? Esa sería la humanidad, un sentido del humano, ¿no? Entonces yo este poema lo titulé con el número de teléfono, porque había muchas cosas que a mí me fascinaba con la vida de mis padres. Una de ellas es que nunca cambiaron de número de teléfono, porque como siempre vivieron en la misma casa, desde que se casaron vivieron siempre en el mismo sitio, pues entonces no hubo lugar, o sea, normalmente la gente cambiaba de casa, ¿no? Y a mí, incluso de crío, veía, porque nosotros, en la casa en la que de mi infancia, pues mucha gente venía, estaba un par de años y se iban, ¿no? Y nosotros siempre nos quedábamos, ¿no? Y a mí eso me producía una cierta perplejidad y un cierto disgusto, porque veía que, o yo entendía, como crío que era, yo entendía que los que se iban eran porque habían prosperado, ¿no? Y nosotros, sí, porque se iban a otras ciudades, era una casa de alquiler de pisos, ¿no? Y todo el mundo que se iba, a mí me parecía que se iba a sitios mejores, y nosotros siempre nos quedamos allí, ¿no? Y entonces, bueno, pues la idea de estar siempre en el mismo piso iba relacionada con haber tenido siempre el mismo número de teléfono. Claro, si tú te cambiabas de domicilio, te cambiaban el número, entonces te cambiaban el número de teléfono. Bueno, vale, el poema, que si no me enrollo aquí. 974-310439. Quien me trajo al mundo se ha ido hoy del mundo. Ella, que me llamaba a todas horas para saber de mí. Lo mal que la traté y lo mal que nos tratamos, aun queriéndonos tanto. Y lo poco que supiste de mi vida en los últimos tiempos, ocultándote lo mal que me iba en mi matrimonio y en todas partes, y tú sabiéndolo, porque al fin todo lo sabías. Me veías beber esos licores fuertes, me veías esa sed tan rara, esa sed tan desconocida para ti, que tanto te asustaba y tanto temías. Ya nadie me llamará tan obsesivamente para saber si estoy vivo, y a quién le importará si estoy vivo o muerto. Yo te lo diré, a nadie. De modo que el gran secreto era este. Ya estoy completamente desamparado, arrodillado para la decapitación, para el anhelado adiós de este cuerpo, de esta existencia meramente social y vecinal que lleva mi nombre, nuestro nombre. No volveré a ver nunca tu número de teléfono en la pantalla de mi teléfono móvil. Tú, que te quejabas de que no tenías uno, de que yo no te regalara uno. Te juro que no hubieras sabido hacerlo funcionar, lo habrías tirado por la ventana, como yo haré con el mío esta noche del supremo delirio. Porque eras un número de teléfono, 50 años en ese número encerrados, 974-310439. Márcalo ahora.
Márcalo si tienes valor y te contestarán todos los misterios inconmensurables, el tiempo y la nada, la ira roja de los peores huracanes celestiales, la árida y blanca nada convertida en una mano negra. Daba igual donde estuviera. Podía estar en América o en Oriente. Tú llamabas a tu hijo siempre. Porque yo era Dios para ti, un Dios fuera de la ley, poderoso y sagrado, lo único real y suficiente. Siempre tu hijo fuera de todo orden, siempre reinando, porque todo cuanto yo hacía e hice recibió tu larga aprobación, cuya moralidad no es de este mundo. Tú, que me amabas hasta la desesperación, tú que derramaste sangre por mí y por mi discutible y oscura vida, llena de liturgias cuyo sentido tú desconocías, y hacías bien, pues nada había que conocer, como finalmente he acabado sabiendo, igualado en ese conocimiento al más sabio de los hombres. Y ahora otra vez camino del crematorio, como ya escribí en un poema con ese título, en el que hablaba de tu marido, mi padre, a quien también quemamos, unos 1000 grados alcanzan esos hornos. Mi gran padre del que tú te enamoraste, vete a saber por qué, en 1959, y a quién demonios le importa ya sino a mí, el que siempre os quiso tanto y os querrá hasta el último minuto del mundo. Te di un beso en la santa frente helada, un domingo por la mañana de un 24 de mayo del año 2014, lloviendo, en una primavera inesperadamente fría, mientras una máquina sofisticada introducía tu caja barata, mira que somos pobres, en el fuego final, al que mi hermano y yo te condujimos. Sentí tu frente antigua y acabada en mis labios antiguos y acabados, pero aún conscientes los míos, los tuyos, venturosamente, no. Nunca pensé que el sentimiento final fuera este, la envidia que me diste, la codicia de tu muerte, codiciando tu muerte, porque me dejabas aquí completamente solo por primera vez en nuestra larga historia de amor, y solo para siempre. Y recuerdo ahora a todas aquellas mujeres que querían acostarse conmigo, hacer el amor conmigo, y eso acabó siendo mi vida cuando yo solo quería estar contigo para siempre. Vaya mamá, no sabía que te quería tanto. Tú sí que lo sabías, porque siempre lo supiste todo. Qué bien que todo haya acabado. En una culpable tarde de primavera, en donde comienza el mundo, en donde para ti acaba el mundo, en donde para mí ni acaba ni comienza, sino que persiste involuntariamente. Que viene este silencio omnipotente aquí en Barbastro, donde fuimos madre e hijo por los siglos de los siglos. Aquí en Barbastro, en este sitio tan nuestro, tan escuetamente nuestro. Todo ocurrió aquí, en estas calles. Todo lo recuerdo y todo lo recordaré. Te amo, finalmente, como no he amado a nadie. Todas fueron tu réplica. Se me olvidaba. Podías haber dejado algo para pagar tu entierro. No sabes lo mal que me va y lo pobre que soy. Mira que fuiste manirrota y derrochadora, y lo que vale el ataúd más económico, como dicen ellos, los caballeros dulces de la funeraria. Mira que fuimos pobres y desgraciados tú y yo, ma mère. En esta España de grandes hijos de puta enriquecidos hasta la abominación, y aún así, pobres como ratas tú y yo, mantuvimos el tipo, como dos enamorados. Qué bien, qué hermoso. Cuánto te quiero o te quise ya no sé. ¿A quién le importa? Desde luego no a la historia de España, nuestro país, si es que sabías cómo se llamaba la solemne nada histórica en que vivimos, papá, tú y yo. Pues este es...
Pues este poema pues contiene un poco de todo, ¿no? Está todos los fantasmas de la familia, de la clase media, del amor, en fin, de la muerte y de un pueblo del norte de España que se llama Barbastro. Pues, no, pues eso. Bueno, ¿queréis preguntar cosas? Yo creo que ahora es el momento ¿no? Si queréis os leo alguno más, ¿no? O Pablo, que... Yo quiero que leas Voy... Yo quiero que leas el que tú sabes que quiero que leas. ¿El McDonald's? O... Quiero que leas McDonald's y luego quiero que leas el del 124. El de Ordesa. Ah, lo que pasa es que Ordesa no lo ha traído, ¿eh? Pero lo trae. Yo siempre vengo preparado. No, pero voy a leer... Bueno, pero me gustaría leer porque... Yo creo que voy a leer también un poema que bueno, yo creo que viene... Sí, ese poema está muy bien. Sí, por una serie de circunstancias voy a leer este poema. Las circunstancias yo creo que las podemos averiguar solo con decir el título del poema. Mujeres. Este es un poema que yo escribí en el año 2003 y que, bueno, pues yo creo que sigue estando vigente. Sí. Mujeres. ¿No las ves que están agotadas, que no se tienen en pie, que son ellas las que sostienen cualquier ciudad, todas las ciudades? Con el matrimonio, con la maternidad, con la viudedad, con los golpes, ellas cargan con este mundo, con este sábado por la noche, donde ríen un poco frente a un vaso de vino blanco y unas olivas. Cargan con maridos infumables, con novios intratables, con padres en coma, con hijos suspendidos. Fuman más que los hombres. Tienen cánceres de pulmón, enferman y tienen que estar guapas. Se ponen cremas, son una tiranía las cremas, perfumes y medias y bragas finas y peinados y maquillaje y zapatos que torturan, pero envejecen. No dejan las mujeres tras de sí nada, hijos como mucho hijos que no se acuerdan de sus madres. Nadie se acuerda de las mujeres. La verdad es que no sabemos nada de ellas. Las veo a veces en las calles, en las tiendas, sonriendo. Esperan a sus hijos a la salida del colegio. Trabajan en todas partes. Amas de casa encerradas en cocinas que dan a patios de luces. Sonríen las mujeres como si la vida fuese buena. En muchos países las lapidan, en otros las violan, en el nuestro las maltratan hasta morir. Trabajan fuera de casa y trabajan en casa y trabajan en las pescaderías o en las fábricas o en las panaderías o en los bares o en los bingos. No sabemos en qué piensan cuando mueren a manos de los hombres. Bueno, a ver, ¿cuál era? Este es el de... Es que hay un poema que le gusta mucho a Pablo porque es el de Cambrils, ¿no? De Cambrils. Este poema tiene que ver porque... Claro, yo pensaba que mi padre era viajante de comercio, entonces el coche para él era importantísimo. Y el último coche que tuvo, bueno, en los años 70 se compró un 124, un SEAT 124, y luego apareció el SEAT 1430. Pero el SEAT 124, yo claro, como crío que era, pues iba al cuenta kilómetros, veía el 124, acababa en 160. Digo que ya está bien, ¿no? 160. Y tuvo 2 años ese coche y se compró un 1430. Y ya ¿cómo? Porque iba 170. O sea, era... Porque contaba... O sea, en vez de pares eran números impares. Era 70, 90, 110, 130, 150, 170. Este era el máximo del SEAT 1430. Yo creía que mi padre tenía el mejor coche del mundo, porque era mi padre, ¿no? Pero nos íbamos cuando a mi padre fue bien, hasta el año 75 nos llevaba 2 semanas a la playa de vacaciones. Entonces, claro, estaba el turismo en pleno auge y venían a España coches europeos. Y claro, cuando yo vi los cuentakilómetros de los coches europeos, sufrí, o sea... Se me hundió la imagen de mi padre, ¿no? Tuve un problema tremendo, que es el que cuento aquí. Cambrils, verano de 1975. Los Mercedes descapotables, los BMW con ojos de tigre, los Peugeot,
los Alfa Romeo, los Opel, los Volkswagen. Es el verano del año 1975, en el pueblo turístico de Cambrils, en la costa de Tarragona. Hace mucho sol y el Mediterráneo es nuestro paraíso. Por el largo aparcamiento junto al mar, un niño en bañador está curioseando el cuentakilómetros de un Porsche. 210, 230, 250, 270, 290. El automóvil de su padre termina en 160 km/h. Y es nuevo, y era el mejor, y el más veloz, dijo el padre. Eso lo entristece. Esa gente tan alta y tan guapa, ¿de dónde viene? Parecen más felices que nosotros. Algo está pasando, algo se resquebraja. Esos coches no puede quitárselos del pensamiento. Esas formas tan distintas, esas marcas raras, impronunciables, esas ruedas tan grandes, esos cuentakilómetros siderales. Acaba de ver un BMW rojo y acerca su cara a la ventanilla. 200, 220, 240, 260, 280 km/h. Imagina el mundo a 280 km/h y sonríe como un dios adolescente. Nadando en el Mediterráneo, en mitad del agua, seguía pensando en esa industria misteriosa del automóvil, en esas formas calientes de la materia. Ya supo el niño entonces que la materia es espíritu radiante, la alegría de los motores ardiendo, los cilindros, el volante de noble madera, las ruedas y su espíritu militar. Se pasaba las vacaciones mirando con estúpida fascinación y con inesperada humillación los coches de los turistas europeos. Allí, en aquellos coches, había un misterio doloroso, también una forma de la pobreza y un destino. Bueno. En realidad, aquí en este poema, claro, yo lo que quería está también, pues, una visión, porque en todo lo que acaba viendo una visión de España, claro, había el crío que yo fui, pues cuando era un crío de clase media que de repente ve que en otra parte viven de otra manera y tiene la sospecha de que esa manera es mejor, ¿no? Entonces, esto pues lo ve a través de los coches. Es decir, no hace falta, digamos, claro, no podía verlo a través de un sistema, desde la política, etcétera, etcétera, desde otras zonas, digamos, más, ¿cómo decir?, más nobles, ¿no? Que miran a través de la industria del automóvil. Pero los escritores, como el mundo de la literatura, pues suele traer siempre, puede dilucidar un tema de mucha envergadura a través de un sitio inesperado, ¿no? Como es aquí mirar la España de aquella época a través de la autarquía automovilística, ¿no? Porque en España, como bien recordáis los que sois de mi edad más o menos, pues había en aquella época dos opciones para la clase media, que era el R12 o el SEAT 124. Estas eran las... Entonces, claro, la contemplación de un crío que, digamos que este crío que sale tonto del todo no es, y dice, joder, y esto es Mercedes, y esto es BMW, y esto... Entonces, claro, un chaval que estaba mirando coches todo el día en su pueblo y solo veía el R12 y el 124, lo sacan de su pueblo, lo llevan a la playa y en la playa ve un despliegue de coches de todas las formas, de todos los colores, de todo lo que tal, y entonces se queda pasmado. Y entonces, porque no es tonto, dice, ¿qué coño está pasando aquí? ¿No? ¿Por qué estos van así? Y luego los ve encima, ve a los alemanes que son más altos, más guapos, más de tal, todo parece que todo es mejor, ¿no? Bueno, y ahí estaba larvado, pues bueno, de alguna manera, lo que iba a pasar luego, ¿no? Que era la transición política y, en fin, la modernización de España, etcétera, etcétera. Ha sido un gran placer charlar con Pablo y con Javier.